Dios les bendiga, amados de Dios. Primer domingo del 2022 en un año muy particular. En el mundo actual los varios gobiernos han probado, gustado y se han engolosiado con la situación de la pandemia para ejercer mayor control y restringir los derechos individuales. Si a esto le sumamos que las ideologías prevalecen sobre la ciencia y la razón, esto hace un interesante cóctel o mix para los desafíos que afronta la Iglesia del Señor en este tiempo. Es un tema importante porque las señales antes del fin, la venida del Señor y lo que está pasando está entremezclado y apuntan en esta dirección. Otro desafío y contradicción es el pase sanitario. Y ya que está el tema tan vigente, tan candente y es tan polémico, quisiera compartir brevemente para ti, hermano o hermana, sobre este tema. La primera pregunta que surge y que me han hecho es: ¿podrá el pase sanitario convertirse en una especie de marca o señal antes del fin, como anticipa Apocalipsis 13? Es tiempo de que los indecisos, y esto sí es importante, tomen un rumbo definitivo en lugar de navegar entre el mundo y las cosas de Dios y realmente comprometerse con el Señor antes que sea tarde. El pase sanitario, si alguno quiere gestionarlo, de mi punto de vista, por lo que veo en la palabra, no veo ningún inconveniente en que lo puedas gestionar, lo puedas hacer y tener. Esto no te hace menos creyente ni más creyente. Pero, así como no te hace ni menos creyente ni mejor creyente, tampoco implica que estás más o menos protegido contra el COVID. Y esto es importante entenderlo porque la información que transmiten los medios, los funcionarios de gobierno y aún los pseudoexpertos es que estar vacunado es la salida. Y esto no es verdad, esto no es una realidad. El estar vacunado no impide que te contagies ni que contagies. Las llamadas vacunas no previenen el COVID ni en ninguna de sus variantes, solo minimizan la gravedad y letalidad de la variante Delta y las anteriores. Contra Omicron nada pueden hacer. Y esto es importante. Tenés que cuidarte, tenés que prevenir, tenés que protegerte, sin caer en el engaño de que las vacunas son una solución, porque aún con el pase sanitario te puedes contagiar, aún estando vacunado te puedes contagiar. El 50% de los que se contagian en Gran Bretaña están vacunados. Pero así como uno tiene que andar con cuidado ante el rebrote del COVID, también es necesario, y este es el tema como el que quiero compartir, lo otro fue una introducción, una aclaración necesaria por el conflicto que se presenta desde los medios de información que desinforman y generan una cultura de miedo. Hay un virus peor en proceso. Las señales antes del fin están asociadas a la segunda visitación del Señor. Festejamos, celebramos, recordamos la primera visitación de Dios y Pablo decide escribir en la segunda carta a los tesalonicenses porque su primera carta, en algunos de los puntos que él transmitió, generaron malentendidos y otros fueron llevados al extremo de tal manera que, esperando el inminente regreso del Señor, habían dejado de trabajar, habían abandonado su familia y estaban en una expectativa de que el Señor vendría ya. Y es verdad que el Señor puede venir en cualquier momento, pero esto no significa que abandonemos ni el trabajo, ni la familia, ni menos las tareas que tenemos como hijo o hijas de Dios. Al abordar este tema, nos da importantes consejos y exhortaciones, y son muy pertinentes para vos y para mí si amas a Dios, si le temes y deseas agradarle en todo. Vamos a ver qué enseña Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los primeros 12 versículos. Voy a usar la Reina Valera contemporánea, que es bastante clara respecto al tema. Dice: ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida del Señor Jesucristo y a nuestra reunión, importante tema, la venida del Señor está asociada a una reunión con Él. Les pedimos que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales, presenciales o escritos supuestamente que digan: ya llegó el día del Señor. Las fake news no son solamente este tiempo, siempre hubo gente que largaba falsas noticias, falsas profecías. No se dejen engañar de ninguna manera, dice el verso 3, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad,
el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Dice Pablo en el verso 5. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba entre ustedes? Visita presencial. 6. Bien saben que hay algo que lo detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Una forma velada de hablar de Jesucristo. Entonces, verso 8, se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida. El 9 sigue diciendo algo importante, vamos allá hasta el 12. El malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Es decir, que hay un grupo para el cual este tiempo está preparado. Verso 11. Por eso Dios permite que, por el poder del engaño, crean en la mentira. ¿Por qué? Porque habían decidido no creer en Dios. Cuando yo decido no creerle a Dios o desobedecer a Dios, caigo en el engaño de la mentira. Verso 12. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en la maldad. Precioso pasaje que el apóstol Pablo nos da y es interesante. ¿Por qué? Porque hay recomendaciones para este tiempo del mismo apóstol Pablo. En primer lugar, hay varias. Su venida o segunda visitación será un encuentro con él, como dice en la primera carta, en el capítulo 4, verso 17. También aclara, y es importante porque hay líneas de pensamiento, escuelas teológicas que enseñan otra cosa. Dice que será en el aire, habrá un arrebatamiento, no un rapto, y dice claramente este versículo 17, para estar así con el Señor siempre. Es decir, no habla de un milenio terrenal. Dos situaciones que se habían dado en esta iglesia. En primer lugar, ellos creían que era tan inminente su regreso que algunos habían abandonado la tarea, el trabajo y hasta la familia, en una expectativa que debemos tener, pero sin abandonar nuestras tareas, labores, responsabilidades en el Señor y en la familia y ante los demás. En segundo lugar, algunos creían haber recibido una noticia de que, o información que el Señor ya había venido y esta reunión que ellos esperaban ya había sucedido y por ende habían quedado fuera. Vuelvo a repetir, las fake news no son algo de solo este tipo. Siempre hubo gente malvada, malintencionada, que confunde, genera miedo, genera anarquía. En el Nuevo Testamento, en la Nueva Traducción Viviente, en el verso 1 dice así: aclararemos algunos aspectos de la venida del Señor. Todas las versiones mencionan una promesa al final del verso 1, respecto a que este será un día de gozo, de alegría, de fiesta, porque será el día de la reunión de la Iglesia universal de todos los tiempos. Será realmente algo precioso. Pero también será un día de sorpresa, porque algunos que pensamos, que vemos los domingos, tal vez en forma frecuente, en el templo, en una reunión, no van a estar en ese día. Porque lo que salva no es la iglesia, no es la religión, lo que salva es Cristo. Y cuando alguien es salvo, como veremos esta tarde en el culto presencial, camina de una manera determinada. ¿Qué le preocupaba a Pablo como papá espiritual de esta iglesia y apóstol del Señor? El verso 2 menciona que habían sido perturbados y alarmados, y esto había causado cierta zozobra en sus corazones, en su forma de pensar, de creer. La mentira, esto es interesante, cuando están mezcladas en una mixtura con verdades o promesas de Dios, se convierten en algo fácil de asimilar, de torcer o conducirnos a este tipo de situación. Generaron un impacto en la iglesia que Pablo le preocupó tanto que escribió una segunda carta porque no podía viajar en forma inmediata a hacer las aclaraciones en forma personal. Cuando uno toma una verdad y le añade mentiras, causa este impacto. Por eso es importante que cuando escuches a un predicador, cuando escuches a alguien que habla de parte de Dios,
lo hagas con la palabra, bajo la dirección de Dios, y examines y pruebes a ver si lo que Él dice es verdad, porque muchas veces el diablo usa este tipo de personas. Amado, si las noticias te causan angustias, apaga la televisión, mira otra cosa, infórmate de mejor manera. No dejes que te laven la cabeza con la cultura del miedo, que promueve el control sobre las personas y sobre los grupos. Dios es el único que puede controlar tu vida y lo hace bien, y trae paz, y trae quietud, y trae descanso para el alma. No sigas el rumbo que pretenden los medios de inquietarte constantemente y tenerte bajo el miedo y controlado. Tanto la Reina Valera 60 como la Reina Valera contemporánea no traducen correctamente el final del versículo 2. Dicen, el día está cerca. Es más apropiado como traduce tanto la Biblia de América como otras versiones que dice, ya ha llegado, esta es la noticia, ya llegó el día del Señor. Y otras versiones. Es posible que debido a las persecuciones y aflicciones que estaba pasando esta iglesia, en esta ciudad en particular, algunos por eso creyeran la falsa noticia de que el Señor ya había llegado y la iglesia de todos los lugares se había reunido. Por eso Pablo aclara esto en el versículo 3. Menciona que hay 3 tipos de fuentes falsas que hoy también se usan, como ayer, para confundir, para traer zozobra y angustia a la iglesia. En primer lugar, por el espíritu. Un espíritu que no viene de parte de Dios. La profecía falsa, la visión, la revelación humana, cuando Dios ya ha dado toda su revelación, no viene del Espíritu de Dios, sino de otro espíritu, del espíritu del anticristo. 2, por palabra. Algún falso maestro o predicador que era muy común en el primer siglo y hoy también lo son, proveniente especialmente del judaísmo o embebidos del judaísmo, en los modernos ebionitas, decimos que traían un falso evangelio, como la doctrina falsa de la prosperidad. La tercera fuente es por carta de algún apóstol. Era común en aquella época, lo había sido antes, en el periodo intertestamentario, y luego, a partir del segundo siglo, escribir cartas y firmarlas como si fuera Pedro, Pablo o Santiago, usando el nombre de alguno de los hombres de Dios del primer tiempo para darle autoridad a su contenido. Por ejemplo, el falso evangelio de Tomás, que dio lugar al famoso libro de ficción, obviamente, Código Da Vinci. Estas 3 fuentes, por espíritu que lo viene de Dios, por palabra, un predicador, un profeta, o por carta, hoy también están vigentes. Por eso toda visión, toda revelación, toda palabra predicada que no condice con la palabra de Dios, con lo que ya está revelado y que Dios plasmó en el Nuevo Testamento, no es de Dios, es del diablo. Pablo les menciona en el versículo 5 que ya le había advertido de esto cuando estuvo entre ellos en forma personal. Ahora, a partir del verso 1, interesante la palabra que Pablo va a usar para hablar de la venida del Señor. La palabra es parupsia. Literalmente significa presencia. Todas las versiones traducen su venida. La versión popular dice su regreso. Esto es lo que llamamos la segunda visitación de Dios, que será para salvación de todos los suyos, pero de juicio para los que no han creído, han desobedecido o se mantuvieron tibios o entre 2 aguas. Antes de que ocurra este regreso, que la iglesia debe esperar, debe anhelar y debe orar por él, Pablo nos recuerda que debe venir lo que ya está en marcha. Una apostasía o abandono generalizado de la fe o de las creencias. La Nueva Versión Internacional y la palabra de Dios para todos traducen rebelión. Pablo usa una palabra que significa revuelta, apartamiento o rebelión. Tanto en griego como en español, la palabra es apostasía. En la transliteración del griego al español es igual. Es el abandono y el rechazo de la fe, algo que ha sucedido y está sucediendo. Algunos por haber caído en sectas, otros por iglesias abusivas o tóxicas y otros porque se decepcionaron del Evangelio porque no se les enseñó correctamente que habría pruebas, había dificultades y que tener a Cristo no significa que no vamos a pasar dificultades o enfermedad, porque Dios prometió estar con nosotros, no salvarnos de todo problema, sino llevarnos a su presencia.
Esto es interesante. ¿Por qué? Porque hay gente que hoy se ha apartado de Dios y tal vez pueda regresar antes que el Señor venga, porque después va a ser tarde. De aquí la importancia de la sana doctrina, la enseñanza correcta y también con amor, con sana doctrina, tratar de hacer regresar a los que se han apartado por haber sido lastimados. Además de la apostasía, debe manifestarse o darse a conocer lo que la Biblia llama el hombre de pecado, el hijo de perdición. La NIP traduce el destructor por naturaleza. La Nueva Traducción Viviente dice aquel que trae destrucción. Su camino, obviamente, es como el ángel Abadón, el camino de destrucción. El verso 4 dice, y nos da ciertas características de este personaje, único y particular. ¿Qué dice? Se opone a Dios, se exalta sobre todo lo relacionado con Dios y es objeto de culto. La NIT traduce de una forma interesante este pasaje 4. Dice, se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios y es objeto de adoración. Dios es el único digno de ser adorado, venerado y exaltado. Nadie más. Solo Jesucristo está a la diestra del Padre. Solo Él tiene poder para salvar. Solo Él merece toda la gloria y la honra. Solo a Él en Apocalipsis se le canta, digno es, junto con el que está en el trono, de recibir toda la gloria y la honra. A la vez, este hombre de perdición, que busca ser exaltado como si fuera Dios, dice que se va a sentar en el templo de Dios. Acuérdense que las cartas de Tesalonicenses son las primeras que se escribieron, aún el templo en Jerusalén estaba levantado, no había sido destruido, esto ocurrió en el año 70, y es figura esto de sentarse en el templo de un mundo globalizado. La palabra sentarse tiene que ver con gobierno, con control, bajo un líder reconocido por las naciones. Esto sucedió antes con Nerón, con Domiciano, con Hitler y otros que han intentado dominar el mundo. Y hoy también hay grupos de poderosos que intentan, como los emperadores de ayer, controlar el mundo, pero además hay una característica que lo va a distinguir como el hombre de perdición. Van a buscar ser reconocidos como divinos, generando persecución contra la iglesia y mostrando poder para hacer señales y prodigios. Dice que se va a presentar como si fuera Dios. Para tal fin, dice el verso 9, harán precisamente prodigios mentirosos, muestras de poder para engañar a los que están perdidos, a los rebeldes y a los que han decidido no comprometerse con Dios. Es llamativo que la misma gente que rechaza o no toma en serio a Dios es la que fácilmente va a ser arrastrada por ideologías y filosofías y también por este hombre de perdición. Así como el verbo eterno increado de Dios se encarnó en Jesús, este hombre de perdición, este hombre de pecado será la encarnación del mal y del pecado. Y como Jesús se reunió a los suyos, este también va a reunir a gente contra Dios, y atención, la iglesia, es decir, si amas a Dios y le temes a Dios, también contra ti o los tuyos. El verso 9 define que este hombre vendrá a hacer la obra de Satanás en la Nueva Traducción Viviente. Pablo, para aligerar la angustia y la presión que estaban sintiendo los creyentes de aquel tiempo, les aclara que aunque este plan perverso estaba en marcha en aquel tiempo, estaba bajo el control del Señor y todo el escenario se está preparando para una batalla final, cuyo resultado en el verso 8 está anticipado y Apocalipsis lo dice de pe a pa, de victoria, de gozo, de derrotar al mal, pero hay que estar preparado para ese tiempo. Juan llama a este hombre de pecado, perdición, el anticristo. Lo menciona al menos 3 veces en 1 de Juan 4, que ya está aquí, aunque todavía no se reveló, y que habría muchos anticristos, gente que sería el tipo del anticristo. El verso 8 no solo anticipa la victoria de Dios, sino que el hombre de pecado, además que está trabajando en este tiempo, su presencia o manifestación será repentina, de pronto, que cuando se dé a conocer, habrá una respuesta del Señor, pues Él también va a irrumpir en un momento determinado sobre el mundo de maldad y de corrupción. De algún modo, los versículos 9 al 11 hablan que este malvado o agente de perdición tendrá algún tiempo para actuar y arrastrar especialmente a los que se pierden, a los rebeldes, a los mismos que el verso 10 da
la razón, porque decidieron no creer. Y por decidir no creer o estar entre dos aguas, son fáciles de arrastrar, porque no tienen la firmeza de la cual vamos a hablar esta tarde en el culto presencial. Lo sorprendente del pasaje es que los que decidieron no creer, verso 12, junto con los que desobedecen a Dios, serán engañados, arrastrados y se enfrentarán contra la iglesia. La consecuencia no es una elección de Dios, como dice una doctrina que no es de Dios, Calvino, sino por su propia decisión, como señala claramente el verso 10, amado o amada. ¿Cómo andas con tu obediencia a Dios? ¿Eres un hombre, una mujer, un joven fiel o aún luchas por ser alguien coherente y dar fruto para el Señor? Finalmente, ¿qué debe preocupar a todo creyente sincero? A todo aquel que ama y teme a Dios. ¿El accionar del enemigo? No. Dios nunca nos insta a enfocarnos al diablo, sino en las características propias de aquel que ama y teme a Dios, en las cosas de Dios. Jesús fue muy claro en Mateo 6. Busca primero y en todas circunstancias a Dios. ¿Cómo vamos a hacer? Primero, recibir y gozarte en el amor de Dios. Verso 10, lo cual ya trajo salvación para ti, te va a mantener salvo de todo engaño, de toda mentira, de toda noticia falsa. 2, cree en la verdad y como una vacuna no serás arrastrado por los engaños del anticristo ni por falsos profetas, pero debes estar atento a los tiempos y las señales. Tercer lugar, céntrate en complacer a Dios. No descuides tu amistad con Dios. No cambies la pileta, una finca, por las cosas de Dios y el tiempo para Dios. Da el primer momento de cada día para Dios. Guarda el día del Señor, pero guarda tu corazón para Dios, porque Jesús oró para que tú seas guardado en Juan 17. Y finalmente, esta tarde en el culto presencial, hablaremos de la cuarta importante característica, estar firme. El que cree y camina con Dios está firme. Esta es una señal del Hijo y de la hija de Dios. Bendito sea si tú estás en esa circunstancia. Si no lo estás, hoy es tiempo para, antes que el anticristo se revele plenamente, tú te decidas y sigas a Dios. Dios te haga pensar y reflexionar si estás entre los que no creen, entre los que dudan o los que han sido lastimados. Y si estás en lo que está firme, congrégate, adora a Dios. Aunque estés en otra ciudad de vacaciones, busca un lugar para exaltar a Dios, porque Dios lo merece y Él quiere honra de todo hijo, de toda hija. Bendiciones para sus vidas.